Paz de Cristo, mis hermanos, bienvenidos de nuevo a esta transmisión. De nuevo, gracias a Dios, estuvimos ausentes por 2 semanas aproximadamente. Gracias a Dios estamos de nuevo. Como les digo, es un privilegio y es una gran victoria, un gran gozo poder llegar de nuevo hasta sus hogares, o sea, donde ustedes se encuentren en esta hermosa tarde de miércoles. Estamos transmitiendo desde mi casa, como ya es nuestra costumbre, y quiero darle gracias a Dios porque nos ha permitido poder hacerlo de nuevo. Como les decía, paramos por 2 semanas, pero gracias a Dios y a su misericordia que estamos de nuevo. La razón, pues algunos de ustedes la saben, otros no, pero gracias que Dios nos ha dado la victoria, Dios nos permitió, nos ha estado restaurando la salud, nos hemos sentido un poquito enfermos, pero Dios es bueno, su misericordia es grande y aquí estamos de nuevo, hermanos, listos para seguir adelante, para continuar con nuestra serie de Primera de Timoteo, verdadero hijo en la fe. Si tal vez ustedes me noten un poquito más tranquilo de lo normal todavía, pero es porque todavía estamos recuperándonos de esa enfermedad que nos afectó casi por 2 semanas. ¿Cuál enfermedad? Tal vez te preguntes, pues el COVID pero gracias a Dios no tuvimos que ser internados en ningún hospital. Tuvimos algunos días con fiebre, mucho dolor de cabeza, cansancio, dolor de huesos, etcétera, etcétera. Pero como les digo, Dios nos ha dado la victoria, Dios nos ha permitido estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios. Esto es real, hay personas que no creen en ello, hay personas que dudan de que se puedan contagiar. Es una enfermedad muy nueva para nosotros. No estábamos acostumbrados o familiarizados con este tipo de enfermedad. Así es que nuestro cuerpo, nuestro sistema lo desconoce y es por eso que lucha por medio de la fiebre contra esta enfermedad. Una vez que nosotros nos recuperamos de esta enfermedad, no quiere decir que ya eres inmune tampoco, pero sí ya tu cuerpo empieza a reconocer ciertos cosas que tienen que ver con esta enfermedad. Así es que yo les invito, yo les pido en el amor del Señor que amigos, hermanos, familia, que se cuiden. Al cuidarse ustedes, cuidan a los demás, que eso también es muy importante, ya que no solamente se ve afectado el que se contagia, sino toda la gente que vive a su alrededor. No solamente te ves afectado en tu salud, sino que también en tu economía, porque tienes que dejar de trabajar. Y eso es un golpe fuerte, creo que para todos. Así es que, hermanos, confiemos en el Señor, pero también tomemos todas las medidas necesarias para que esto no se siga propagando y para que más personas no caigan enfermas y algunos quizás pierdan la vida por no poder hacer nosotros nuestra parte, que yo creo que una vez que experimentas esto ya no lo ves como lo veías antes, ya no lo ves con esa negatividad, con ese escepticismo, sino que ya lo ves con otros ojos, ya lo ves con más claridad todo esto. Así es que nuevamente doy gracias a Dios porque nos permite de nuevo llegar hasta sus hogares y continuar con esta serie de Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y la enseñanza de esta tarde le titulé Verdades de nuestra fe. Vamos a estar hablando de los últimos versículos del capítulo 3 de Primera de Timoteo, el capítulo 3, versículo 14 y 16. Y se leen de la siguiente manera. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,
para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Yo quiero invitarte a que hagamos una oración para pedirle a Dios que Él siga en total control de este tiempo y que sea su palabra, que sea su voz la que nos hable a nuestras vidas en esta hermosa tarde. Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque nos has permitido de nuevo poder reunirnos virtualmente. Gracias, Dios, porque nos has restaurado poco a poco, Señor, y reconocemos tu soberanía en medio de las dificultades. Reconocemos, Señor, que tú gobiernas, Padre Santo, soberanamente sobre nuestras vidas y tú tienes el total y el absoluto control de todo lo que es nosotros, Señor. Ahora te pido, Señor, que tu palabra llegue a los corazones, tu palabra impacte nuestras vidas. Sobre todo, Señor, haga efecto para que nosotros llevemos mucho fruto y ese fruto permanezca. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dice Pablo en los primeros versículos, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo tenía esa necesidad, ¿verdad? Ese sentir de ir pronto a ver a Timoteo, pero como le era difícil, le era complicado poder ir a Timoteo, es que decide escribir esta carta para decirle, te voy a escribir esta carta, pero tengo la esperanza, tengo toda la intención de ir pronto a verte. Pablo estaba en Macedonia, como ya lo habíamos dicho hace algunas semanas, y Timoteo pues estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. El apóstol esperaba, reunirse pronto con Timoteo. Leemos también en el versículo 15 que dice, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, no es la iglesia de nosotros, ¿verdad? Es la iglesia del Dios viviente, que es la columna y el baluarte de la verdad. Mientras Pablo estaba lejos, dijo que le había escrito para que supiera cómo comportarse, cómo Timoteo debía dirigirse, cómo debía actuar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. O sea, que la iglesia que funciona como tal, de acuerdo al propósito de Dios. La iglesia funciona de acuerdo al propósito divino, a lo que Dios ya ha trazado para todos nosotros. La iglesia de Cristo no funciona de acuerdo a mis planes, a mis metas, a mis propósitos, sino de acuerdo a los planes, a las metas y a los propósitos que Dios ya trazó. Así es que no busques una iglesia que se adapte a ti. Tú debes de adaptarte a la iglesia, porque la iglesia, el que la dictamina es Cristo. La iglesia no gira alrededor de ti. Nuestras vidas giran alrededor de la iglesia, porque la iglesia camina conforme al propósito de Dios, o así debería de ser. Y aquí el apóstol Pablo calificó a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Columna significa el sostén, lo que sostiene una estructura, un edificio. En algunos lugares le dicen un puntal, ¿verdad? Una madera gruesa, pesada, una madera sólida que puede soportar el techo de una edificación. Esta palabra columna quiere decir apoyo, un sostén, un puntal de todo aquello que forma parte de una cimentación, de una estructura, de un fundamento. Pablo estaba diciendo que la iglesia es la columna. En otras palabras, la iglesia es el fundamento, el cimiento que sirve de apoyo y sostén de la verdad. ¿Cuál verdad? Hay muchas verdades que pueden andar alrededor de nuestra mente, alrededor de donde nosotros nos desenvolvemos día con día. Cada quien tiene su verdad, pero Jesús dijo, yo soy la verdad. No dijo,
yo soy una verdad de muchas que hay por ahí, sino que Él mencionó acerca de la verdad de Dios. Él es la verdad, no una de tantas verdades que por ahí puedan surgir. Estamos viviendo en unos tiempos donde ahorita cada quien tiene su verdad aparentemente, y si tú piensas que esa es tu verdad, está bien y yo no tengo ningún derecho de juzgarte, de cuestionarte o de preguntarte por qué piensas que eso es verdad. Y ahora estamos viviendo en ese tipo de contexto en el cual cada quien dice tener la verdad y todas las verdades son buenas, por así decirlo. Nadie tiene ningún desacuerdo con nadie, porque si tú crees que eso está bien, pero la palabra de Dios nos dice todo lo contrario. La palabra Dios nos dice quién es la verdad, quién es la verdadera verdad, por así decirlo, que es Cristo. También los cargos de la iglesia no representan la verdad. Ciertamente es bueno tener cargos en la iglesia, pero eso no representa la verdad de Dios. La iglesia no tiene fundamento, ni apoyo, ni sostén, y no puede si no puede mantener la verdad de Dios. O sea, de nada sirve que la iglesia esté bien organizada si tiene diferentes programas para niños, jóvenes, adultos, ancianos, y están apoyando a la comunidad, a los desamparados, a la gente que no tiene un hogar. De nada serviría de eso si no está fundamentada en la verdad de Dios. Sería trabajo en vano, sería trabajo como muchas organizaciones sin fines de lucro hacen, buenas obras, pero al final de cuentas no están agradando directamente a Dios. Algunos pretenden representar la verdad, pero en realidad no la representan por su manera de vivir. Por más esfuerzo que hagamos y nuestra manera de vivir no representa esa verdad que decimos predicar, es trabajo en vano, es esforzarte en vano. Y entonces lamentablemente eso se ve perjudicado, la iglesia se ve perjudicada en la iglesia en la que nosotros servimos, y desprestigiamos a la iglesia de Cristo. Y es por eso que muchos de los personas que no conocen a Cristo terminan blasfemando el camino del Señor, no por el Señor, sino por aquellos que dicen conocer del Señor. Y Pablo estaba escribiendo para decirle a Timoteo que la iglesia debía actuar para que pudiera representar dignamente la verdad, proclamar la verdad de Dios al mundo que se encontraba a su alrededor en ese tiempo. Pero debemos continuar leyendo. Son solamente unos pocos versículos, 3 versículos que queremos exponer, pero son tan ricos, son tan extensos, que tienen tanto que enseñarnos, que yo creo que lo debemos de tomar con tranquilidad y asumirlo poco a poco, irlo digiriendo poco a poco para poder entender qué es lo que el autor, ¿verdad? Y qué es lo que el que inspiró, que fue el Espíritu Santo, quiere decirnos para nuestras vidas ahora en este tiempo. Dice el versículo 16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, contemplado por ángeles, predicado a las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este versículo fue probablemente uno de los primeros credos de la iglesia. Algunos opinan que fue una de las canciones de la iglesia primitiva, fue como un estandarte que la iglesia primitiva cantó, declaró a los cuatro vientos. El versículo comienza diciendo indiscutiblemente. No se pone en tema de discusión, no se discute, no se alega, no se cuestiona. O sea, dice, obviamente continúa diciendo, grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de la piedad. Este misterio de la piedad fue que Dios, en la persona de Jesucristo, entró en el mundo en el que nosotros vivimos, pagó el castigo del pecado y está actuando en hombres y mujeres para que seamos piadosos, cada vez más santos y semejantes a Jesucristo. Dios fue manifestado en carne.
con toda seguridad, Pablo estaba enseñando el nacimiento virginal de Cristo, pero también estaba hablando de la existencia de Cristo antes de su encarnación. Esa existencia era espiritual, como dice la palabra de Dios, como en Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice que siendo forma de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, habló de Cristo el resplandor de su gloria, es decir, la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. El Señor Jesucristo mismo dijo en San Juan 4:24, Dios es espíritu. Ahora, desde su condición como Dios, no visto por ojos humanos, Cristo se hizo visible en un cuerpo humano. O sea, Dios mismo se hizo visible en un cuerpo humano para que nosotros le pudiéramos ver, para que nosotros le pudiésemos contemplar y no caer muertos en ese instante. Se convirtió en un hombre y asumió la condición humana, se humilló haciéndose humano, ¿verdad? Un simple como uno de nosotros, pero sabemos de que Dios fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios. Y bajo esa condición humana, los atributos de su personalidad espiritual esencial fueron velados, fueron encubiertos. Quiere decir que le veían como cualquier hombre, pero en realidad estábamos viendo a Dios caminando entre los hombres. Este es el pensamiento que Juan nos transmitió en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, cuando escribió, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y sigue diciendo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Dios mismo se hizo carne, Dios mismo se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Así como Dios no era visible en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo o la tienda esa que se armaba en el desierto, Jesucristo fue encubierto en su divinidad. Todos le veían, pero no podían contemplar su divinidad cuando instaló sus tiendas entre nosotros como un cuerpo humano, como un tabernáculo humano. Él no apareció entre los hombres como realmente era. Los hombres muchos no le reconocieron quién era, sino nunca le hubiesen llevado a la cruz. Aquel que en el principio era Dios estaba con Dios y creó todas las cosas, se convirtió en un pequeño e indefenso ser humano. Él era la imagen del Dios invisible y tenía todo el poder en el cielo y en la tierra, pero aquí en la tierra asumió un cuerpo humano. Como no fue reconocido por los hombres, fue tratado como un impostor, un usurpador, alguien que blasfemaba, alguien que se decía de sí mismo que era el rey de los judíos y no le creían, no le creyeron. Fue odiado, fue perseguido y fue llevado a la cruz y posteriormente muerto en esa cruz por todos nosotros para perdonar nuestros pecados. El Dios manifestado en un cuerpo humano fue pobre, nació en un pesebre, vivió con una familia de escasos recursos, tentado, fue probado en todo, pero nunca pecó. E incluso derramó sus propias lágrimas, derramó lágrimas. Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. El versículo continúa diciendo que Él fue justificado en el Espíritu. Versículo 16. Sin embargo, y con todo no fue justificado en la carne, dice, sino en el Espíritu. Sin embargo, y con todo no fue justificado en la carne, sino en el Espíritu. Él fue manifestado en la carne y así fue como el mundo lo vio, pero Él fue justificado y reivindicado en el Espíritu, en su resurrección. Hubo ocasiones en las que su gloria brilló aquí en la tierra y algunos pudieron ver, constatar eso de que Dios estaba manifestándose en ese hombre
que muchos odiaban, que muchos perseguían y que muchos querían matarle. Hubo revelaciones y expresiones y testigos de quién era Él. Realmente hubo ángeles en su nacimiento. Hubo ángeles en su nacimiento virginal. Su gloria fue vista en su bautismo cuando Juan el Bautista estaba bautizándole en el río Jordán. Se abrió el telón del cielo, se abrió en dos partes. Se escuchó una gran voz que decía: este es mi Hijo amado, en cual yo tengo toda complacencia. En su transfiguración y en el momento de su detención pudimos ver la gloria de Dios. Los eventos que ocurrieron en el momento de crucifixión hicieron que el centurión que lo observaba dijera, como vemos en Mateo 27, 54, verdaderamente este era Hijo de Dios. Pero fue cuando regresamos de los muertos que le vimos justificado y reivindicado. Así que Él fue manifestado en un cuerpo, pero justificado en el Espíritu. Por eso es que les decía que estos 3 versículos tienen demasiada importancia, tienen demasiadas cosas que enseñarnos aún en nuestros días. Por eso yo le titulé Verdades de nuestra fe. Porque si Cristo no resucitó, si Cristo no ascendió a los cielos, si Cristo no se levantó de esa cruz, en vano trabajamos, en vano es nuestra fe. Dice la Biblia que somos los más dignos de conmiseración, seríamos los más dignos de sentir lástima, porque estaríamos siguiendo a un Dios que no resucitó, a un Dios de que no cumple sus promesas, a un Dios de que aparentemente nos dejó en el olvido. Pero Cristo resucitó, Él es primicias de los que durmieron. Jesucristo vive ahora en nuestros corazones y Él se fue, pero prometió enviar al Consolador, al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, y prometió venir una segunda vez para que todo ojo le vea y toda lengua reconozca que Jesucristo es el Señor. Así es que, sin embargo, como Él descendió a esta tierra y después regresó al cielo y está sentado a la diestra de Dios, nosotros podemos ser justificados por medio de la justicia de Dios. La vida de perfección que Él vivió en esta tierra, ahora por medio de la fe nosotros podemos recibir esa justificación de ese Dios justo, de ese Dios que es completamente santo. Aquí Él fue entregado por nuestras ofensas. Él ocupó nuestro lugar como un pecador que nunca pecó. Y ahora Él nos da su lugar allí en la presencia de Dios, y somos declarados justos, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Dios que se nos es transferida. Es como si alguno de nosotros tuviera una gran deuda imposible de pagar y llega alguien y paga esa deuda en su totalidad. Tú te quedas contento porque ya no debes nada, pero aún así Dios hizo mucho más que eso, que pagar la deuda impagable que nosotros teníamos con Dios, sino que Él pagó esa deuda por totalidad, y todavía nos puso un gran depósito en nuestra cuenta bancaria, en nuestra cuenta celestial para con Dios. Es que Dios se lleva toda la gloria en la historia de la redención, porque Él es el que ha hecho todo esto posible. Todas las cosas son por Él y para Él. El versículo también nos presenta a Cristo contemplado por ángeles. Aquí no dice que Él vio ángeles, más bien dice ellos le vieron a Él. El versículo 16 continúa diciendo, proclamado entre las naciones. Y esto aún está ocurriendo hoy. Se le está proclamando. Eso es lo que yo estoy haciendo hoy desde mi casa. Estoy proclamando entre las naciones que no solamente en el norte de California, sino que en todas las naciones se conozca que Jesús es el Señor y que Jesús quiere encontrarse contigo. Jesús quiere sanarte, que Jesús quiere rescatarte, pero sobre todo Jesús quiere salvarte de la manera en la que estás viviendo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros procedamos a un arrepentimiento fiel en Él. Dice además, creído en el mundo. Dios fue creído en el mundo. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron.
Pero nosotros, los que le recibimos, los que creemos en su nombre, ahora somos llamados hijos de Dios. Tú puedes ser llamado hijo de Dios si le recibes, si crees en Él, si crees que tienes una deuda impagable, pero si crees que también Él puede pagar esa deuda en tu lugar. Hoy muchos están creyendo en Él como su Salvador. Y finalmente, le hemos recibido arriba en gloria. Hoy Cristo se encuentra en la derecha de Dios, en la diestra de Dios. En este mismo momento también se puede encontrar dentro de tu corazón, porque Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Dios puede habitar en tu corazón si tú crees en Él, si tú vienes a Él en arrepentimiento y fe. Él está allí. Y yo te quiero preguntar, ¿has hablado con Él hoy? ¿Has entablado una conversación con ese Dios que está dispuesto a pasar por alto toda tu vida de maldad y justificarte y perdonarte? ¿Le has dicho que le amas? ¿Le has dicho que le necesitas? ¿Realmente reconoces que amas a Dios o reconoces que has vivido una vida totalmente alejada de ese Dios que es santo? ¿Le has agradecido por todo lo que ha hecho? ¿Le has agradecido porque te ha guardado de las enfermedades, te ha guardado de no perder tu trabajo, te ha guardado de que tu matrimonio no se desvanezca? ¿Le has agradecido por todo lo que tienes, por tu casa, por tus hijos, por tu trabajo, por el alimento que tienes en tu cocina? ¿Te has tomado el tiempo de agradecer por esas cosas que a veces nosotros damos por sentado, pero cuando realmente experimentas una situación difícil, una situación adversa, empiezas a valorar las cosas que realmente son valorables? Como yo estaba valorando el poder salir libremente a la calle. Duré 15 días encerrado en mi casa. Hasta hoy pude salir un ratito solamente, pero con mucho cuidado, guardando la distancia y todas esas cosas. Así es que has valorado eso. Le has dado gracias a Dios porque hasta aquí te ha guardado. Le has agradecido por todo lo que ha hecho. Dios quiere que vivamos unas vidas piadosas, unas vidas congruentes con la fe que estamos predicando. Esto ahora es para mis hermanos en Cristo. Tú que tienes ya tiempo en el Evangelio, tú que ya has trabajado, has caminado por algunos años, estás viviendo una vida congruente. Dijo un hombre de Dios 2 frases que te quiero leer en esta tarde. Dice: yo he estado en el ministerio cristiano por más de 25 años. He servido en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos. Durante este tiempo he conocido a muchos cristianos capaces y talentosos, pero creo que he conocido muchos menos cristianos piadosos. Hay mucho talento, hay mucha gente capaz, hay mucha gente que tiene muchas habilidades, pero Dios también está buscando gente piadosa, gente que realmente viva la fe, que dice predicar. Y otra frase de este mismo autor, se llama Jerry Bridges, dice: el carácter piadoso de un hombre es lo que hace que nuestras vidas sean de complacencia para nuestro Dios. No los talentos, sino el carácter piadoso. Y quiero leerte algunos conceptos de piedad. Si alguno de nosotros no sabe qué es la piedad, pues con esto podemos ampliar nuestro conocimiento acerca de eso, porque es necesario vivir unas vidas piadosas más en este tiempo. El mundo festeja un orgullo que es totalmente impío, totalmente alejado de Dios en este mes. Y nosotros es cuando más debemos de reflejar un carácter piadoso para con Dios y con los hombres. Así es que los conceptos de piedad, la piedad va de la mano con la devoción. La piedad es devoción en acción. Eso es tener un carácter piadoso. Llevar nuestra vida de las palabras a la acción. Y devoción es amor y fidelidad especial hacia algo o hacia alguien. Así es que nuestra devoción debe de estar siempre enfocada a nuestro Señor Jesucristo.
La piedad es el amor a Dios puesto en práctica a través de un carácter santo. Es mi deseo que el Señor haya hablado a tu vida, haya hablado a tu corazón. Sigamos confiando en el Señor. El Señor quiere enseñarnos tantas cosas. Tal vez tú te preguntas, ¿por qué no nos habló más de los detalles de la enfermedad? Pero mi intención no es hablar tanto de mí, es hablar acerca del plan, el propósito que Dios tiene para toda la humanidad. Eso es lo más importante. No mi testimonio, sino el testimonio de Cristo a las naciones. Cristo quiere que su nombre sea predicado y proclamado por todo el mundo y creído por todo el mundo. Es mi deseo que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Ahí donde estás, quiero hacer otra oración para así quedar despedido. Señor, te damos gracias. Gracias, Dios, porque nos has dado esta nueva oportunidad, este privilegio de compartir tu palabra. Aumentanos la fuerza, Señor, para seguir haciéndolo. Tú sabes que es nuestro deseo, Señor Jesús. Es en lo que nosotros nos sentimos contentos, complacidos, Señor Jesucristo, tratando, Padre, de llevar ese evangelio a todos los rincones del mundo, Señor. Ahora te pido, Señor, que si a alguien se le ha abierto el entendimiento por medio de tu palabra en esta tarde, Señor, que tú seas, Señor, el que habite en su corazón. Mi amigo, mi hermano, si tú deseas invitar a Cristo a tu corazón, esto no es para que después de la oración te consideres salvo, sino para que reconozcas que necesitas un Salvador. Pídele perdón por tus pecados. Reconoce que has pecado y que tu pecado te ha alejado de Dios. Recíbele en tu corazón, arrepiéntete de tus pecados y búscale con todo tu corazón. Padre, recibe a aquella persona que ha entregado su corazón, ha entregado su vida a ti. Y ahora nosotros los que hemos caminado contigo, si no hemos vivido vidas piadosas, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tengas misericordia de nosotros y nos ayudes a vivir una fe congruente con lo que predicamos, Padre. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias, Señor Jesús. Mi deseo que Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, nos seguimos viendo en tu casa. Dios te bendiga.